padre me dijo un día, Venancio, yo creo que, dice, mira, el campo es duro, el campo es difícil. Dice, yo creo que tú puedes hacer otra cosa. Dice, pero yo no te puedo dar más que la libertad, fíjate, la libertad. Y se la pillé. Yo tuve el primer pueblo donde nací, Matilla de los Caños, y luego a los 8 años marché a Robliza de Cojos, un pueblecito a 6 kilómetros, y después, cuando terminó la guerra, me marché a Salamanca. Es decir, el marchar a Salamanca era porque ya estaba claro que Venancio podía hacer otra cosa. A mí me encantaba la carpintería, la ebanistería, y entonces en Salamanca ingresé en la Escuela Elemental de Trabajo. Pasando de una aula a otra, me encontré con la sala de dibujo artístico, y ahí me perdí. A partir de ese día abandoné las matrículas en las que estaba oficial y me fui libre a dibujo y a modelado. El dibujo es la asignatura más importante que puede tener el hombre, porque te anima a mirar allí donde hay algo que pillar, ¿sabes? Te anima a mirar y además te enseña a ver. El dibujo te enseña a ver y a veces a querer. Ese es el dibujo. Por eso no sé cómo en los colegios no se enseña más el dibujo y en las escuelas de Bellas Artes ahora mismo tampoco se hace dibujo. Ahí estamos perdiendo terreno hacia el final, que es lo más importante donde puede llegar el hombre. Me dieron la beca y con la beca me vine a Madrid. Y en Madrid ya era otra cosa. Tan era otra cosa que descubrí un pueblo que me encantaba para vivir, y de ahí que decidiese quedarme en Madrid. ¿Por qué? Porque aparte de que la gente era simpática y había un ambiente muy natural, bueno, pues luego en Madrid era donde había que dar la batalla. Así como las corridas de San Isidro hay que medir la temporada por las ferias de San Isidro, el arte, la cultura, comprender, había que medirlo por el ambiente que tenías en Madrid. Y entonces se hizo un intercambio entre el dopo lavoro italiano y educación y descanso. Ya se organizó una exposición, y yo me presenté y me dieron dos premios, ¿comprendes, no? Y el premio era o ir a hacer un viaje a Alemania o ir a Italia. Yo elegí Italia y ya digo, tenía 18 años. Ir a Italia a los 18 años, para qué contarte, un viaje fantástico. Para mí la escultura desde entonces no tiene secretos. Otra cosa es que yo busque mi escultura, ¿sabes? Yo en Venancio veo precisamente su gran aventura y su gran poder es que pertenece a la tierra, pertenece a la raigambre, a lo más ancestral, lo más primitivo. La escuela, él dice que la escuela, y su madre fue la primera escuela. Difícilmente, a mi juicio, se le puede enmarcar en las tendencias unas escuelas. Tiene algo de todo, es decir, en ese sentido es una obra profundamente contemporánea y clásica a la vez. Yo tuve la suerte también de conseguir una beca de la Fundación Juan Mar para aprender a fundir en Italia. Quiero decirte que mi vida ha sido una sucesión de milagros, pero milagros extraordinarios, porque aprender a fundir para mí era ser escultor. Yo no hubiese sido un imaginero de la madera, pero ya la madera la dejé porque no me ofrecía ninguna resistencia, no me ofrecía ningún atractivo
no, no había ideas para el oficio de cortar madera. Yo soy una persona casi feliz totalmente, hombre. Porque cuando me quedaba solo, repasar aquellas cosas era volver a vivir, y volver a vivir de una manera especial. Y eso es lo más importante de Venancio. La escultura de Venancio, yo creo que desde la sinceridad y desde la amistad, la escultura de Venancio no puede ser otra cosa que la personalidad de Venancio. Entonces, cuando hayas visto una serie de esculturas de Venancio, es muy difícil que te encuentres una y que no digas es Venancio. Porque siempre he sido sincero conmigo, siempre he tratado de satisfacer mi encuentro con la realidad, con la materia, con la invención. Venancio Blanco sigue siendo y será siempre un escultor honesto, sencillo, que tenía algo que quería contarnos, que nos lo ha contado bien y que la obra permanece. Excelente persona con la que da gusto manejarse y hablar de las cosas. Nunca le he oído un comentario adverso acerca de nada ni de nadie. Por un lado, la profunda bondad dentro de la genialidad de su talento creativo que le adorna, y luego una curiosísima sensación que yo he valorado muchísimo de alguien que, habiendo ya superado la barrera de los 90, tiene toda la vida por delante, es decir, su vida seguía siendo proyecto. El arte siempre es religioso, sea el tema que sea. Si no tiene el aliño del hecho religioso, posiblemente nos llegue a tener el convencimiento de los que piensan y creen. Cuando se dicen que fe es creer lo que no vimos, es una frase que aprendemos, hasta que nos damos cuenta que creyendo, comprendes, sin ver, aciertas. Y creyendo, cuando no ves, ves otras cosas, que son las que te lleva el hecho de la fe. Y esto no es más que la verdad del hombre, ¿comprende? Que el hombre luego lo confunde pues desde una asignatura que se llama religión, que se llama la Iglesia, ¿comprende? La realidad de la vida, una vida natural, una vida desde el amor, una vida desde la amistad, fundamentalmente desde la amistad, la familia. Esa es la vida y ese es el hecho religioso fundamental. Yo creo que el tema religioso lo ha interpretado bien. A mí es el que más creo que me ha interesado, esa conjunción de elementos ásperos, duros, que tiene su obra en bronce para la narrativa religiosa. Creo que ha sido su aportación. Ha dado un giro, ha añadido un acento, le ha dado acento al drama religioso. Venancio es consciente de que él ha sido elegido por el Creador para renovar la escultura contemporánea religiosa. Eso lo tengo clarísimo. Me llevé un boceto que había hecho, me lo llevé a Campoamor, que íbamos a pasar el mes de julio, comprendes, bien embaladito, para ver si en el verano se me ocurría alguna cosa. Nada, no se me ocurrió nada. Ese mismo año lo llevé a Priego de Córdoba, pero sin embalar, en agosto, en cera. Tú puedes pensar la alegría que yo me llevé cuando abrí el embalaje y era todo cera casi líquida, cera blanda, un chocolate. Había desaparecido el Cristo. ¡Qué alegría! Porque mi esperanza era que al rehacerlo de nuevo, perdiendo la referencia que tenía, ¿comprendés?, podía encontrar lo que buscaba, que no sabía lo que tenía que ser.
Y entonces un día cuando estaba mirando, dándole vueltas, ¿comprendes? Y entonces digo, bueno, hasta luego. Pero yo no pensaba tocarle, pero me acerqué demasiado y le toqué la cabeza. Como la cera estaba muy blanda, para que veas lo que es el arte, para que veas lo que es las cosas que se dicen, ¿no? Se movió la cabeza y la cabeza quedó en una actitud que alguien llegaba, alguien que no éramos ninguno de los que estaba allí. Y ahí empecé a darle vueltas. Ahí empecé a darle vueltas y me di cuenta que el que tenía que llegar para felicitar al hijo era el padre. Tardé 8 años en encontrar el tema de ese Cristo, que no tenía ya que ser este, ¿comprende, no? Y siempre que me veía el presidente de Mapfre me preguntaba, Venancio, ¿cómo va el Cristo? digo, pues no. Y yo le decía, Juan, que se llamaba Juan Fernández Layo, digo, ¿tú no crees que sería bonito que una obra de Venancio quedase sin terminar? Contaba como en el taller pues nacen todas las ideas, pero al mismo tiempo es el sitio donde te encuentras con la materia, porque claro, el escultor tiene una parte fundamental de artesano, que él cultivaba mucho esa faceta de artesano. Me decía un día en el taller, mira, Alfonso, fíjate, este es el toro triste. Digo, ¿pero cómo es el toro triste? Dice, sí, pues mira, es el toro que nace bravo, porque el toro ha nacido para luchar y para demostrar que es bravo y arremete, y es tan bravo y resulta tan bravo que le indultan, y entonces ese lo lleva mal. Se va triste a los corrales con los cabestros porque realmente estaba esperando la muerte, que eso es a lo que aspira el toro bravo. Bueno, pues este lo compara, incluso le encuentra un aspecto religioso, incluso el tema taurino. La escultura a mí me lo ha enseñado todo, ¿sabes? Y además me ha enseñado lecciones duras. Me ha enseñado este montón de esculturas que ves aquí, son proyectos que no pasaron de ahí, ¿vale? Proyectos que no pasaron de ahí. Es decir, que la escultura es un regalo y lo que tienes que tener es voluntad para empezarlo, paciencia para esperar, comprender, y después sinceridad en lo que buscas. Con eso el Cristo sale solo, la escultura sale sola. Este Cristo lo quería comprar Mapfre para la capilla que restauró, donde está ahora el museo. Pero lo único que sabía que no podía desprenderme de este Cristo era yo. Y cuando ya habían restaurado la capilla y me llama un día el presidente y dice, Venancio, vamos a comer. Hablamos del Cristo y te puedes imaginar. Ese ha sido el peor rato que he pasado en mi vida. Bueno, me recogieron, me llevaron, comimos, yo no sé. Y cuando llegan los postres, dice, bueno, vamos a ver, Venancio, entonces, justamente entonces, me llaman. Dice, Venancio, tranquilo. Mira, dile que hasta que le hagas el suyo, le dejas el tuyo. Tú comprenderás que eso a mí no se me podía ocurrir, por muy listo que sea y por muy... Dice, me quedé, díselo. Y digo, hombre, a lo mejor podríamos... Y otro un silencio. Y me dice, proponle
a hacer un museo. Digo, hombre, a lo mejor la figura del Cristo sola en ese espacio, podíamos pensar en hacer un pequeño museo. Y, ¡hombre, qué idea tan bonita! Oh. Ese fue el primer milagro que hizo esta pieza. Porque esta pieza lo que no quería era ni salir de aquí, ni ocupar un espacio para él solo. Él siempre decía, mira, no se puede entender, no se puede hacer un espacio religioso sin meter la música, hay que ver cómo metemos la música de alguna manera, tiene que haber una talla de madera, no puede ser todo bronce. Le hace al final estar, como él mismo dice, muy cerca de la música. Hay una cantidad enorme de obras de Venancio que llevan títulos musicales, ¿no? Sinfonía, concierto para la mano izquierda, creo que tiene uno, homenaje a Beethoven. Hay muchísimas obras suyas que están directamente inspiradas en la música. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Y Santa Teresa, teníamos mucha confianza ya. Me dice un día, Venancio, a mí me gustaría montar en el burro de Sancho. ella tenía su borriquilla, ¿comprendes? Y dice, me gustaría montar en el burro de Sancho. Digo, Teresa, eso está hecho porque el burro lo tengo yo. Efectivamente, yo tenía el borriquillo de Sancho porque había hecho una escultura de Don Quijote y Sancho. Y le digo, no te preocupes. Entonces lo cogí, le quité a Sancho y senté a Santa Teresa en el burro de Sancho. Y la fundí en bronce, y la tengo fundida en bronce. Yo he sido siempre muy tímido y he sufrido muchas veces las consecuencias de una timidez en diversos momentos. Y entonces, al cumplir los 90 años, dije, se acabó la timidez. Voy a perder, se acabó la vergüenza. Te lo tengo que decir desde la timidez. Entonces, la compensación que yo he tenido, porque ya no puedo bailar, la compensación que he tenido porque a lo mejor ya no puedo hacer ciertas cosas, la compensación, una de las compensaciones, que la tengo ya en camino, es la abstracción. Yo siempre he sido figurativo, pero ahora mi deficiencia física no me permite ya hacer la escultura que hice siempre. Si tú quieres, puedes crecer más. Si tú quieres, puedes cambiar de rumbo. Si tú quieres, buscas los apoyos donde están. Si tienes miedo, no lo intentes. Si no tienes verdadera ilusión, tampoco lo intentes. Es decir, que el Venancio del que yo te estoy hablando ni siquiera yo lo conozco. A mí me gustaría un popurrí de cada uno de los momentos que he vivido. Por ejemplo, me gustaría tener a Doña María, que fue la primera maestra que yo tuve, ¿comprendes? Me gustaría tener a don Andrés, que fue el maestro que tuve a los 7 años. Me gustaría tener a don Miguel, que fue el maestro que yo creo que de una manera de enseñar que ha ido más en consonancia con mi manera de contar la escultura. Me gustaría conocer al Giotto, me gustaría conocer a Miguel Ángel, me gustaría conocer a Berruguete y a estos. Conozco su obra,
comprender, ¿no? Y entonces, yo sin maestros no hubiese sido nadie, ¿comprende? Porque la culpa de que a mí se me ocurran estas tonterías la tuvieron los maestros por enseñarme ¿cómo se dice?, a discurrir, por enseñarme a pensar. ¿Tendré algún castigo? Supongo que no. Supongo que no, porque ninguna de las cosas lleva una doble intención de engañar a nadie. Aunque también te digo que, bueno, que la muerte es la muerte. Y eso que yo le decía a Juan Fernández Layos, que me gustaría que quedase una obra sin terminar, ¿comprendes? Pues cuando he estado hospitalizado y las cosas no iban bastante claras, un día me acordé. Digo, no te digo...